incluso pudiera ser, si es que de manera acotada y mesurada se plantea como una hipótesis, no hay problema. Ajá. Eso se puede plantear. El punto es cuando se establece como un dogma que debe ser creído, ¿no? Que es así. Eso no es ciencia, eso es cientificismo. Buenos días, Ricardo. Bienvenido. Buenos días, David. Gusto tenerlo aquí conmigo. Nos costó, ¿ah? Costó, pero finalmente resultó bien. Muchas gracias por la invitación. De nada. Gracias por acompañarnos aquí en Defensores de la Verdad. Y bueno, estando aquí en Viña también, por supuesto, hace un poquito más funcional. Sí. Estamos aquí para conversar con usted, Ricardo, sobre su carrera, pero también las lecciones que ha aprendido sobre las investigaciones en el área de la biología. Si lo tengo claro, usted es doctor en zoología en biología marina, ¿verdad? ¿Lo digo correcto? Más o menos, es doctor en ciencias biológicas, Ok. pero dentro de las asignaturas que dicto está la zoología de invertebrados y zoología de vertebrados marinos. Ok. El énfasis siendo ciencias biológicas, Así eso es. es importante. Así Bien. es. Sí, que es un campo, por supuesto, bastante amplio igual, ¿verdad? Pero Así es. tiene especialidad. Cuéntanos un poquito, ¿cuántos años lleva enseñando y trabajando en ese campo? 32 años. 32, wow, Sí, ok. sí. ¿Algún hito que sobresale de todos sus años de investigación que podía, como anécdota, compartir? Como anécdota, más que investigación, probablemente porque me ha correspondido trabajar bastante en lo que es reproducción de peces demersales, pero como anécdota tal vez el hecho que a los estudiantes les llama mucho la atención los organismos marinos, las distintas especies, la diversidad biológica, y hay entidades internacionales que trabajan mucho en televisión como Discovery Channel, National Geographic. Sí. Y Discovery Channel vino a Chile hace algunos años Ajá. en un programa que tituló Los 72 animales más peligrosos de Latinoamérica. Ah, ok. Y entre ellos está el calamar de Humboldt, ¿no? Ya, sí, lo vi. Sí, en y YouTube. ahora, bueno, ese documental, los derechos fueron adquiridos por Netflix y Ok. uno lo puede ver en Netflix. Ok. Bueno, así es que ahí nos entrevistó, yo formé parte también de la entrevista, fue un hito importante porque recibimos mensajes de todo el mundo, de Japón, de Alemania, en fin. ¿Cómo se llamaba el animal que entonces que representó o que explicó? Se le conoce como el calamar de Humboldt, Ok, inducido el con calamar de chicas, Humboldt, nombre sí. científico. Ok. Peligroso, ¿ah? Interesante. Bueno, la carrera en la cual también enseño, usted es profesor. Cuéntanos un poquito cómo llegó ahí para enseñar y cómo ha sido su carrera, cómo ha sido el ambiente, cómo lo encuentra, digamos, siendo creyente, pero también siendo biólogo. Sí, bueno, yo ingresé a hacer mi tesis, estaba haciendo un programa de posgrado en la Universidad Católica de Valparaíso, un magíster en Ciencias Biológicas, Convención en Ecología y Sistemática. Okay. Y cuando tuve que hacer mi tesis de magíster, llegó la oferta de un profesor de la facultad en la que estoy ahora. Él tenía un proyecto importante, un proyecto fondo, sí, necesitaba un tesista de posgrado que trabajara todo lo relativo a larvas y huevos de peces y su relación con la dinámica ambiental. Ajá. Así es que así llegué ahí, hice mi tesis de magíster, empecé a trabajar en algunos proyectos y en ese mismo periodo se abrió un concurso para profesor de esa facultad, partiendo desde abajo, ¿no? Sí, profesor ayudante, la profesora ayudante. jornada completa. Bueno, yo postulé y finalmente gané el cargo por concurso público y allí bueno, fui subiendo digamos categoría hasta profesor titular como soy ahora. Wow. O sea, ¿eso fue en qué año entonces? ¿Qué ingresó? Eso fue en 1992. 92. Yo ya estaba en Chile, pero no nos conocimos. Ok, qué bueno. Y gracias al Señor ahora ya es profesor, ¿cómo se llama? Titular de la carrera. Ajá. Excelente. Bueno, explícame un poquito también, porque a todos nos gusta la biología, pero como que realmente no saben qué hace un biólogo marino. Me gustaría que lo explicara un poquito para nuestros oyentes.
Muy bien, claro, un biólogo marino o bióloga marina tiene muchas alternativas de funcionamiento laboral. De partida, investigación científica. Algunos biólogos marinos ya desde pregrado están haciendo investigación científica, otros hacen posgrado, programa de doctorado y siguen después en esa línea. Pero también hay una biología marina más aplicada. Hoy día se hacen muchos estudios ambientales, todo relacionado con el área marina. Empresa que esté relacionada con el área marina está obligada a hacer estudios ambientales, estudios de línea base, programas de vigilancia, etc. Y allí hay mucho estudio de organismos marinos pelágicos, planctónicos, bentónicos, en el fondo marino. Y allí por supuesto están, pero también en el área de administración, de organismos estatales como Subsecretaría de Pesca u otros organismos. Hemos tenido biólogos marinos en el ámbito de ministerios públicos, en altos cargos de Naciones Unidas, también en el ámbito también de biología marina a nivel internacional. O sea, es decir, el espectro es muy amplio, hay mucha actividad en el ámbito de la biología marina. No se puede dejar de lado, obviamente, la importancia que tiene también para los estudios que hace para lo que es el medio ambiente. Obviamente es muy relevante. Sí. Qué bueno, interesante. Estaba mirando un poquito la página en la universidad de su biografía y menciona algunas de las tesis también que ha supervisado. Sí, muy interesante, muy especializadas, pero muy interesante. Sí, claro que sí. Sí, qué bueno. Bueno, Ricardo, hablemos un poquito de la zoología, o más bien quiero ir más a fondo de lo que es evolución de las especies. Estamos hablando hoy en día constantemente de la evolución. Creo que casi no puedes ver televisión o películas ni siquiera de cualquier cosa sin que se mencionan millones y millones de años o evolución como hecho en la vida, como que así fue. Sí. Y sin embargo, por lo que yo leo y lo que estoy escuchando, diferentes investigadores, diferentes científicos, están poniendo en tela de juicio la evolución darwiniana. O sea, de acuerdo a cómo él lo plantó, Darwin, ¿verdad? Tal como él lo presentó, ¿qué piensa usted? ¿Es viable como lo plantó él? ¿Es viable lo que él daba de entender en su libro El origen de las especies? Bueno, es una pregunta muy interesante, David. No es fácil de responder en 2 minutos. 3 minutos. Es verdad. Sí, me pongo contra la pared acá, Ricardo. Pero desde el propio concepto, el concepto de evolución ya genera muchas complejidades, porque yo a veces hago entre mis estudiantes esta experiencia en la primera clase y les hago algunas preguntas, y entre ellos, ¿qué entienden por evolución? Y la verdad, muchas veces tengo tantas respuestas como estudiantes ahí. Seguro. Y la gente habla de evolución del universo en escalas que son muy distintas y que los procesos no se relacionan unos con otros. Evolución de la Tierra como un planeta único para la vida, luego evolución en el origen de la vida y luego evolución de las especies. Y bueno, la evolución significa etimológicamente cambio. Pero el concepto de evolución darwiniana es realmente distinto, ¿no? Porque habla de que todas las especies de alguna medida están descendiendo una a partir de otra. Y la primera surge ¿no es cierto?, por la interacción de sustancias naturales, inorgánicas a materia orgánica. Entonces el concepto mismo ya es muy complejo. Eso es una. Y lo otro es que no hay una teoría de la evolución. Eso sí. No hay muchas teorías de la evolución. De hecho, la teoría darwiniana original plantea en 1859 en su libro El origen de las especies. Yo compré el libro original para poder tener la fuente primaria. Es radicalmente distinta a la teoría que surge a finales del siglo XIX, comienzos del XX, que es el neodarwinismo. No sé si después vamos a hablar de eso, pero de hecho, si el mismo darwinismo tiene por lo tanto varias versiones. Está la clásica de 1859, posteriormente fines del siglo XIX, comienzos del XX, el neodarwinismo, que en alguna medida intenta separarse de la marca, de la no heredabilidad de los caracteres adquiridos, que Darwin en alguna medida lo había puesto en la teoría original, y que eso no es correcto, y agregar un poco el conocimiento de la genética que ya venía surgiendo. Los trabajos de Mendel fueron contemporáneos con Darwin, pero Darwin no los conoció. Y a finales del siglo XIX, comienzos del XX, se descubren
y se intenta, por lo tanto, combinar, pero luego tampoco resulta bien. Y entre 1940 y 1950 hay una tercera versión, que es la nueva síntesis, y que intentan integrar algunas otras disciplinas porque no venía resultando bien la teoría. Bueno, y finalmente hay una cuarta versión, que más o menos de 2010 en adelante, que es la nueva síntesis extendida. Entonces, solamente en la propuesta, y ahí hay una confusión importante, incluso entre gente que trabaja en ciencia, porque en la nueva propuesta ya tenemos 4 versiones. De la de 2010. Darwinismo clásico, neodarwinismo, nueva síntesis y nueva síntesis extendida. Pero además, en la década del 70 empiezan a surgir nuevas teorías no darwinianas. No darwinianas, publicadas no en cualquier revista, publicadas en Science. Por ejemplo, hay una portada de Science donde decía Non-Darwinian Evolution. Es decir, una teoría distanciándose, una teoría separándose radicalmente, ¿no? Pero bueno, podemos hablar enseguida de las principales líneas teóricas, pero al menos hay unas 5 o 6 teorías no darwinianas que desde la década del 70 están surgiendo para intentar explicar el tema macroevolución, porque el asunto microevolución, o sea, uno ve que hay cambios, por supuesto que existen cambios, pero los cambios siempre están desde el ámbito de familia hacia abajo, las variaciones. Pero como explicamos las formas biológicas distintas, los tipos morfológicos distintos, eso no, hasta ahora no ha sido resuelto en el ámbito evolutivo. Entonces es un tema muy complejo que daría para mucho y nos quedaríamos solo en esta pregunta y seguramente tu agenda no la podríamos cumplir. no hay día, pero siempre estoy abierto a una segunda entrevista si tiene tiempo. Bueno, claro, es que la palabra la ocupen, evolución, la ocupen como una palabra uniforme, como única. No lo es. Y debemos tener cuidado, inclusive los que somos cristianos, que creemos en la creación, de no tirar todo en contra de la pared diciendo que la evolución es una falsedad por tal o cual razón, no sabiendo de qué evolución hablamos. Exactamente, porque si hablamos de cambios, por ejemplo, ¿no es cierto?, los caninos, en donde el lobo ha originado otras especies como el dingo, como coyotes, como perros, efectivamente hay allí una evolución, hay, en el sentido de cambio. De cambio, pero en el sentido de que se originan tipos morfológicos distintos, eso no. O sea, la evolución en el esquema darwiniano no. ¿Podría resumir, Ricardo, por favor, de manera más o menos breve, qué es lo que se busca con esta constante investigación, o mejor dicho, ¿por qué los mismos científicos, sabiendo que una teoría no responde a todas las exigencias, buscan otra, pero basándose en la primera? ¿Por qué no se descarta abiertamente y se vuelve a plantear? O a lo mejor ya se está haciendo eso. Siguiendo con la evolución. Es muy interesante porque es muy difícil separar en el ámbito científico objetivo la evidencia probablemente tal de la creencia. Normalmente se habla, ¿no es cierto?, de que, en fin, que no somos cristianos, tenemos creencias, pero las creencias son generales a todos los seres humanos. De hecho, Michael Ruse, un gran filósofo de la ciencia, ¿no es cierto?, dijo la evolución funciona mucho más como religión que como ciencia. Interesante. Y científico de talla mundial, uno de los genetistas importantes del siglo XX, que hablaba justamente de esta relación entre la filosofía, la fe y la ciencia, señalaba que en realidad todas las propuestas que se han querido explicar no han resultado, pero él sigue creyendo en ellas porque tiene un compromiso con el materialismo, con el naturalismo. Entonces, Lynn Margulis, por ejemplo, también la autora de la teoría de la endosimbiosis, 1968, una teoría absolutamente distinta a la darwiniana. De hecho, fue rechazada por la comunidad científica darwiniana. No le permitían publicar sus artículos científicos. ¿Eso fue la que intentó como 12 veces, 10 veces? 15 veces. 15 veces. 15 veces. El Journal of Theoretical Biology lo aceptó al final después de 15 veces. ¿De qué nos está hablando eso? No está hablando de que hay un dogma asociado, que la única teoría posible es la darwiniana. Y de hecho, Lynn Margulis, atea, la científica Lynn Margulis, no es que tuviera compromisos religiosos. Atea, dijo: los neodarwinistas del siglo XX serán recordados como una secta religiosa menor.
Mire. Wow. Es decir, y eso lo dice ella. Entonces, David, para terminar un poco, por ahí vamos a citar mucha gente, pero David Hume, un filósofo escocés, ¿no? Del siglo XVIII, una frase muy categórica en uno de sus principales libros. Él dijo, la razón es esclava de la pasión. No hay una razón objetiva, siempre un razonamiento humano está asociado a algún sistema de creencia. Entonces, cuando se dice, bueno, usted es cristiano, usted es creyente, todos somos creyentes. ¿Quién dice ser ateo? Bueno, Michael Rook dice no existe el ateísmo, y muchos otros ex ateos también lo dicen. O sea, todos creemos en algo. Quienes no creen en un Dios, ¿no es cierto?, de la Biblia como creador, creen en las fuerzas de la naturaleza, en las fuerzas del cosmos, en fin, en la capacidad creativa de la selección natural, etcétera, ¿no? Una suerte de panteísmo, pero todos somos creyentes finalmente, no hay nadie que no lo sea. Sí, cuesta a veces llegar a entenderse con, sean ateos, agnósticos o quienes sean, de una cierta dogma científica o cierta dogma también filosófica. Sí, hay una línea fina, Ricardo, quizás, no sé si le gustaría dirigirse a ella, y creo que el Dr. Bloch, cuando estuvo aquí en octubre, lo mencionó David Bloch, de lo que es ciencia versus cientificismo. Así es. O sea, ¿cuál es la diferencia y por qué es tan fácil pasar de ciencia a cientificismo? Claro, es decir, la ciencia ha hecho grandes aportes en el ámbito tecnológico, en fin, en otras áreas de experimentación en biología, muchísimos aportes en medicina, toda esa ciencia experimental de aquí y ahora, por supuesto, tremendamente valiosa. Sin embargo, cuando se traspasa ese límite y se quiere explicar orígenes, cómo surge la materia, el tiempo, el espacio, la energía, cómo surge la vida, es que entonces no tenemos cómo científicamente llevarlo al laboratorio y experimentar. Y entonces allí lo que funciona es la especulación, y es el dogma y es la creencia, ¿no? Y entonces incluso pudiera ser, si es que de manera acotada y mesurada se plantea como una hipótesis, no hay problema, eso se puede plantear. El punto es cuando se establece como un dogma que debe ser creído, ¿no? Que es así. Y eso es cientificismo. Por ejemplo, recuerdo, digamos, en algún congreso científico importante, alguien decía, bueno, Marte no tiene una atmósfera como la Tierra, pero se la vamos a crear. Yo diría, crear una atmósfera en otro planeta. Es decir, yo le pediría, bueno, mire, nosotros tenemos una atmósfera acá con un pequeño daño en la capa de ozono. Si usted puede arreglar eso, arreglar solo el daño menor de la capa de ozono, yo empezaría a creer que puede crear una atmósfera en Marte. Bueno, eso no es ciencia, eso es cientificismo. O que el ser humano va a ser mortal. Uno escuchaba, ¿no?, a científicos decir el ser humano va a llegar a ser inmortal. Cuando estamos luchando con una decadencia genética, hay estudios genéticos publicados por importantes revistas científicas en que existe una tasa de deterioro genético en el ser humano fuerte, por generación, 3-4%. El aumento del cáncer justamente es un parte por eso, ¿no? Los seres humanos han aumentado fuertemente. Entonces, decir que el ser humano va a ser inmortal, eso tampoco es ciencia. Entonces el cientificismo es una deformación científica basada en dogmas que no tienen nada que ver con ciencia. Eso es el cientificismo. Muy buena definición. Sí, ahí se ve que la pasión, como decía Rus, la razón es esclava de la pasión. Exacto, ¿no? Se esclaviza la razón. Buen punto. Ricardo mencionó también lo que es la reciente, no tan reciente ahora ya, pero la reciente explosión del estudio molecular. Cuando Watson y Crick, ¿verdad?, lograron con su equipo a mapear el genoma humano del ADN. ¿Qué importancia tiene eso para entender? Déjeme plantear la pregunta bien directa, no, sin dar vuelta. ¿Qué tiene que ver con el origen de la vida eso? ¿Qué nos enseña del origen de la vida ese trabajo de Watson y Crick? Muy interesante. También necesitaríamos otro día. 3 horas. 2 o 3 horas. Los temas que tú tienes son tremendamente interesantes, David, pero muy difícil acotarlos. Le digo una cosa, Ricardo, he estado pensando en esto y no sé por dónde encontrar la respuesta, por eso a ver, 1953,
indudablemente que es un hito mundial en la historia de la ciencia. Porque allí el surgimiento de dos paradigmas. Uno, el que tú mencionas, en donde, bueno, por una parte está Watson y Crick, que descubren, ¿no es cierto?, la estructura de la doble hélice de ADN, en donde estaría la información genética, donde estaría el programa, el software que termina construyendo un organismo. Entonces podríamos llamar, ¿no es cierto?, el paradigma de la información, del código genético. Okay. Algunos lo llaman como el abecedario, también se le puede llamar. No son letras, un código, ¿no? Pero se asigna letras. Un código, claro. Un código, sí. Y el otro paradigma, 1953, el experimento de Urey y Miller, en donde sintetizan algunos pocos aminoácidos. Sí, sí. Ese es el paradigma químico. Si la vida es química, Ajá. alguien dice la vida es química, ya están sintetizados todos aminoácidos, los aminoácidos forman las proteínas forman los seres vivos, está explicado. Ya lo entendemos. La vida. Sí. No, los propios Urey y Miller en trabajos posteriores tuvieron que reconocer, porque hubo científicos de talla mundial, premios Nobel como Arrhenius en química, que dijeron que el experimento de Urey y Miller explicado en todos los colegios como la prueba máxima de que la vida es química. Arrhenius desconoce como un experimento adecuado el experimento de Urey y Miller. Y Urey y Miller posteriormente también lo reconocen así, que el supuesto de que la Tierra en sus inicios tenía los elementos que ellos consideraron no están correctos. La ausencia de oxígeno, que era fundamental, porque el oxígeno oxida la materia orgánica, y lo que se suponía era un encadenamiento de monómeros para formar polímeros. Eso no ocurre en la naturaleza, en presencia de oxígeno. Y por lo tanto, los propios Urey y Miller intentan después hacer experimentos con otros elementos y no les resulta. Pero eso normalmente no se cuenta. ¿Con qué siguió principalmente de 1953 en adelante la ciencia que trata de experimentar sobre el origen de la vida? Básicamente con el paradigma químico. Y sobre eso no ha habido resultados. ¿Por qué no se siguió con el paradigma de la información? En 1953, ¿no es cierto?, Watson y Crick lo establece. Porque es lejos más difícil, y ahí viene un poco la respuesta a tu pregunta interesante, David, porque ¿cómo se relaciona con el origen de la vida? Fundamental, porque lo que descubren, por una parte, Watson y Crick, que es la estructura de doble hélice del ADN, en los estudios posteriores empieza a estudiarse que el ordenamiento de los nucleótidos dentro del ADN generan códigos, pero ese ordenamiento es información genética codificada. La información genética codificada no es materia. No está regida por las leyes de la naturaleza. No es una molécula, no es No, las moléculas están, los nucleótidos, pero el ordenamiento ¿cómo se ordena? Que te genera información, como que supieran qué hacer, pero ese no ordenamiento, es porque hay artículos científicos publicados diciendo, aunque encontráramos ADN o ARN, que son las dos moléculas portadoras de información, en algún otro planeta, no nos serviría de nada como para pensar que se origina la vida, porque si no existe un ordenamiento nucleótido que genere un programa de información para crear el ser vivo, no sirve de nada. Entonces, el punto es que el ordenamiento nucleótido que genera información está fuera del ámbito de la química. Por lo tanto, la vida usa química, pero la vida no es química. No es química. ¿Por qué entonces tratamos tantas veces como seres humanos de sobresimplificar, ¿no? Porque de repente dicen, eso se llama reduccionismo. Reduccionismo, eso es un que el cerebro es solamente un montón de neuronas, ¿verdad? Exactamente. Todo lo tendemos a reducir a elementos mínimos, cuando en realidad la vida, uno se encuentra con cosas como esta para redondear esto. Hay un libro digamos, que utilizan mucho los estudiantes de biología, de química, de medicina, en bioquímica, muchos libros de bioquímica muy interesantes, pero hay uno que yo siempre los recomiendo, buenísimo, que es el Leninger. Así un libro, Leninger es fantástico en bioquímica. Sin embargo, en una de sus primeras páginas explica el origen de la vida en 5 líneas. No me digas. El libro tiene como 600, 700 páginas, buenísimo con sus explicaciones, pero explica la vida, y sin embargo uno se encuentra con artículos científicos publicados en Corriente Principal que
citan a más de 100 artículos y concluyen que el origen de la vida no ha podido ser explicado por la ciencia. Que es uno de los grandes artículos científicos. Tenemos muchos de esos. Los presento normalmente, digamos, en algunas conferencias, que reconocen que el origen de la vida no ha sido explicado. La BBC de Londres publicaba hace poco que existen más de 100 posibles explicaciones de qué es la vida. Y todas están erradas. Entonces, ¿cómo tú entiendes que un libro tan prestigioso como el de Meyer ponga en 5 líneas el origen de la vida está explicado? Entonces, ahí hay una creencia, ahí hay una razón esclavizada por la pasión. O sea, yo quiero que sea así, yo soy materialista, mi visión es naturalista, y el estudiante que lee el Leninger dice, bueno, lo dice el Leninger, eso es así. O sea, esa es una clase de fe, Ricardo, ¿cierto? Es una clase de fe. Bueno, Ricardo, entonces, recapitulando un poquito, tú como doctor de ciencias en biología marina, tienes mucho énfasis y mucha práctica, mucha cancha, como decimos en Chile, ¿no? En cuanto a lo que es estudio, en cuanto a lo que es investigación, volviendo un poco a aludir a eso. Hoy en día hay como una especie de euforia ¿cómo se llama? Expectativa o optimismo, inclusive, que la ciencia nos va a resolver todas las cosas de la vida, todos los problemas, todas las dudas y todos los problemas de la vida. La ciencia es una tremenda parte de la vida ahora, gracias al Señor, desde hace un poco más de 150 años, ¿verdad? Desde la iluminación. Pero realmente la ciencia, ¿qué puede hacer? ¿Qué hay que tomar en cuenta de la ciencia en cuanto a límites, en cuanto a sus direcciones? ¿Qué esperar de la ciencia en el fondo? Sí, efectivamente tú tienes razón, existe una expectativa, porque el brazo tecnológico con el que se utiliza la ciencia es fundamentalmente importante, y la tecnología nos ha entregado una cantidad de cosas maravillosas, de que el ser humano llegue a la luna, ¿no es cierto?, que podamos comunicarnos, en fin, a través de sistemas telemáticos, en fin, el propio celular, el computador, etcétera. Electrónica, claro, equipos tecnológicos en medicina, que hubo acá grandes avances, y eso es fantástico, es maravilloso. Y la gente ve eso y dice, bueno, la ciencia puede resolverlo todo. Incluso hace algún tiempo se hacía una encuesta en la gente que va a la playa en el verano, y toma sol para tener un bronceado a las 12 del día. Uno dice, ¿cómo va a broncearse a las 12 del día? Eso se va a quemar a las 12 del día. Pero entonces el periodista le preguntaba, ¿usted no sabe esto de la radiación ultravioleta, en fin? Que está absorbiendo. A esa hora es fatal tomar sol. ¿No le preocupa? Y la respuesta se relaciona con lo que tú señalas. No, porque el tema del cáncer va a ser solucionado, resuelto por la ciencia, no hay problema. O sea, efectivamente están esas expectativas. Ahora, a mí me viene a la mente una frase muy interesante de un premio Nobel de Física, Arthur Schauble. Él dice, cuando uno se enfrenta a las maravillas del universo, de la vida, de la naturaleza, no solo tiene que preguntarse cómo, sino también por qué. Bueno. Y dice claramente Schauble, siendo premio Nobel de Física, la ciencia solo responde a los cómo, no puede responder a los por qué. Y hay una diferencia importante allí. Los cómo es cómo explicas tú los procesos, cómo funcionan. Pero el por qué funciona, por qué tiene propósitos, por qué se originó, esas son preguntas teleológicas, no teológicas. Teleológicas, son preguntas que van a los orígenes, al comienzo de todo. Y eso no lo puede hacer la investigación científica, solo investigar aquí y ahora, y con alguna técnica de estudio de tipo histórico, intentar, ¿no es cierto?, especular sobre el pasado, pero no más. Entonces, no puede explicar orígenes, y ese es el punto en que se encuentra hoy día el origen de la vida. Sin explicación, en muchos artículos científicos se concluye eso, que no se ha explicado. No se ha explicado el origen de los tipos morfológicos en biología, los tipos, no las variaciones dentro de los tipos. Eso sí se ha explicado, pero cómo surgen los tipos, es la explosión cámbrica, ¿no es cierto?, que surgen todos los tipos allí distintos, equivalente aproximadamente a la categoría taxonómica de familia. Uno revisa las teorías taxonómicas
de Linneo, ¿no es cierto? Reino, filum, clase, bueno, Linneo partió de clase, pero después se le agregó reino, filum. Pero hoy Para vemos reino, subdividir. filum, clase, ¿no es cierto? Orden, familia, género, especie. De familia hacia abajo están los tipos, uno ve las variaciones, y eso sí lo puede estudiar, y puede ver cambios. Pero ¿cómo surgen los tipos? ¿Cómo surgen los caninos, los felinos, los equinos, los porcinos, etcétera, ¿no? Eso no está explicado. Y eso publicado en revista científica Corriente Principal. Dice, no se han explicado los tipos. El libro El origen de la especie no explicó los tipos. Ajá. Ni tampoco el origen de la vida. Darwin no trata en su libro el origen de la vida. No lo puede tratar porque contemporáneo de Darwin estaba Pasteur. Y Pasteur experimentalmente demuestra que la abiogénesis no tiene fundamento. Ricardo, define abiogénesis un poquito para los oyentes. Me gustaría que continúe, pero ¿qué es abiogénesis? La abiogénesis es que la vida surge de sustancias no vivas, de sustancias inorgánicas. ¿no? Antiguamente le llamaban generación espontánea. Generación espontánea también es una forma, ¿no es cierto?, forma que se de habló. abordarlo. Y Mendel estudió eso empíricamente en el laboratorio, ¿cierto? Pasteur. Perdón. Pasteur. Darwin no hizo experimentación sobre eso. Él solamente a partir de lo que él creía, digamos, o estimaba, ¿no? Pero Pasteur experimentó. Entonces, Darwin fue contemporáneo y Darwin tuvo los resultados de Pasteur, en donde la biogénesis no se sostenía. Entonces, interesante que hay artículos científicos, yo insisto en eso. Aquí lo que estamos hablando es todo en base a artículos científicos publicados. Hay varios artículos científicos que tratan esta situación compleja, dicotómica que tuvo Darwin al ser contemporáneo de Pasteur. Darwin versus Pasteur, hay algún título de un paper. Entonces, Darwin en privado, y en las cartas que le escribía a amigos, en fin, él dice, yo pienso que la vida debe haber surgido de una especie de sopa primordial, ¿no? Pero luego en sus escritos formales no lo pone. No lo alude ni tampoco no lo pone. Y entonces en el libro El origen de la especie no está. Y en ese sentido fue cauto Darwin y fue muy prudente. Porque hoy día uno escucha de pronto que se usa la teoría de la evolución para explicar el origen de la vida, y eso es un error tremendo. No puede ser aplicada a las teorías evolutivas. ¿Por qué razón? Porque las sustancias minerales no se reproducen. Y al no reproducirse no generan variedades. Y al no generar variedades la selección natural no puede operar. Entonces es inaplicable sobre sustancias inertes. O sea, por principio es inaplicable a las teorías evolutivas de sustancias inertes. ¿No? Por principio. Qué bueno tomar en cuenta eso, Eso es abiogénesis, y cómo entender la diferencia entre selección natural como evolución, como proceso. La selección natural ocurre, por cierto que sí. Hay una presión de selección, claro, y eso genera cambio en la frecuencia de alelos, y que algunas poblaciones, por lo tanto, se desvían desde el punto de vista de las características morfológicas generales, pero dentro del tipo. No su hay apariencia, cambio, su forma. Claro, los caninos pueden variar mucho dentro de su estructura, pero siguen siendo caninos. ¿No? Entonces, ese es el problema. De ese tipo. Y ese es el problema interesante aquí, rescatar un congreso, tal vez el más importante congreso científico desde el siglo XXI, pero también, diría yo, el siglo XX, hecho en la Royal Society de Londres, la sociedad científica tal vez más antigua. Newton fue presidente de la Royal Society. Se encontraron allí en 2016 300 científicos y filósofos de lo más relevante a nivel mundial, expertos en evolución. 300. No 10 ni 15, no 300. Interesante que después de muchos días de debate, 2/3 de la comunidad asistente a ese congreso reconoce que las teorías evolutivas planteadas no son correctas y que hay que volver a empezar. 200. ¿Eso fue en qué año? En 2016, publicado en revistas científicas. Entonces hay gente que no se entera de esto, ¿no? Y sigue con la cosa dogmática de las teorías antiguas. No, o sea, la Royal Society de Londres, con la creme de la creme mundial de expertos en evolución, científicos y filósofos, 2/3 de ellos señalan al término del Congreso que hay que empezar de nuevo, porque las bases
sobre las cuales ha funcionado la mutación, la selección natural, no son explicativas de la diversidad biológica existente. Okay. Y un tercio, Wow. que son los que siguen un poco la dinámica, ¿no es cierto?, asociada a la teoría darwiniana, con la nueva síntesis extendida, apuntan a que debiera seguirse con eso, un tercio, Okay. con la nueva síntesis extendida, pero haciéndole más ajustes y más... Yeah. O sea, en el fondo, si uno Yeah. es riguroso, los 300 están de acuerdo en que las teorías evolutivas no son explicativas de la macroevolución. Porque igual los otros tercios Los quieren dos- cambiarlo. El otro tercio dice que hay que seguir ajustando. Hay que ajustar Y los otros 2 tercios que hay que cambiarlo todo. Sí, okay. O sea, esa es la realidad. Mencioné eso, Ricardo, 2016. También en el año 2004, 2005, un grupo de científicos publicó una disensión a la teoría darwiniana de Sí, evolución. sí. Eso fue previo. Más de 1000. Más de 1000 ahora son, sí. De hecho, hice alusión a ese hecho en un Científicos video de que todas hice. las universidades del mundo. Y son inclusive sociedades científicas como de Australia, de Rusia, Sí, de sí. Japón, de Hong Kong. Así es. Entonces, de Harvard. pero ¿qué pasa cuando hay un porcentaje, ¿verdad?, menor? Pareciera que se quiere hacer democracia en vez de hacer ciencia. Y Sí, termina sí, siendo sí. que la mayoría tiene la razón y callan a los que tienen disensiones. Sí. Y eso es triste porque no están dándole realmente la inyección de la mirada científica que deben tener. Así es. Curioso, ¿no? Sí, es que bueno saber por dónde realmente las cosas a veces caminan, por dónde se van desarrollando. Ricardo, mirando un poquito más específicamente, sé que este campo es como paralelo o no tan dentro de su área, pero de tu área, la parte genética. Quería hablar un poquito, si podemos. Mencionaste recién la explosión cámbrica y cómo Ajá. eso abrió como dio una tremenda luz Sí. o claridad sobre lo que fue este repentino cambio y formación. ¿Qué importancia tiene este hecho de la explosión? La explosión cámbrica es de forma, pero también de genética. ¿Qué importancia tiene ese hecho de repente tan grande? Muy importante, muy relevante. También es un tema a ser tratado muy profundamente. Bueno. Todas tus preguntas son muy interesantes. Vamos a tener que escribir un libro todavía al respecto. Yo creo que sí, sería Mira, bueno. la sería explosión cámbrica nos habla de un evento único en la Tierra en que surgen la gran mayoría de las grandes categorías taxonómicas como filum, clase. Okay. Surgen allí, el 90%. Wow. Los fila, que es filum en plural, ¿no es cierto? En latín se usa así. Okay. Filum en plural, los filas surgidos en el Cámbrico con morfotipos tan distintos entre sí. En el Cámbrico surgen desde las esponjas, que son se dice que es el primer grupo de animales, las esponjas. Pasando después por invertebrados de distinto tipo, como artrópodos, moluscos, etcétera, hasta llegar a vertebrados. En el Cámbrico tenemos vertebrados, tenemos fósiles de peces. O sea, en el fondo tenemos todo el espectro animal, todo, desde esponjas hasta vertebrados, en un pestañazo geológico. Sí. Sin ancestros, porque el precámbrico existen algunas evidencias de fósiles como helechos o algunas otras plantas muy posiblemente no relacionadas. Ninguna de ellas se relaciona a los grupos taxonómicos importantes encontrados en el Cámbrico. Por lo tanto, lo del Cámbrico no tiene ancestros en el precámbrico. Surgen en el Cámbrico. Parece como que literalmente cayeron del y cielo. Entonces el punto es que como tienen tipos morfológicos tan distintos entre sí, habla de programas genéticos muy distintos entre sí. Entonces ahí viene lo que tú muy bien señalabas, que no solo es una explosión de formas biológicas diferentes, sino que es una explosión genética diferente. Informática. Eso, claro, lo que una palabra alemana que es Bauplan, que es en el fondo arquitectura corporal, y que algunos libros de zoología lo señalan, que el Bauplan es un diseño corporal propio, distinto entre sí. ¿Por qué los felinos son felinos? ¿Por qué los caninos son caninos? Cada uno tiene su Bauplan. Esos Bauplan, que hablan de una cantidad enorme de información genética, surgen en el Cámbrico.
Wow. Y entonces el modelo que postulaba la teoría darwiniana clásica era bottom-up, es decir, los organismos son muy sencillitos y se van haciendo complejos en el tiempo y se agregan más calidad gradualmente. de eso. Aquí no hay gradualidad, no hay gradualidad, surgen todos de una vez en un pestañazo geológico. Wow, sí. Y el modelo no es bottom-up, el modelo es top-down. Sí. Surgen los tipos y después los tipos tienen variedades hacia abajo. Lobos, coyotes, dingos, perros, hienas, en fin, tigres, leones, panteras, guepardos, etc. O sea, top-down. El modelo de explosión cámbrica es top-down, no bottom-up. Entonces da de cabeza a pie todo lo que se pensaba originalmente. Es radicalmente distinto. Y eso, por supuesto, complicó enormemente el esquema tradicional de Darwin bottom-up y gradualmente, y en muchos millones de años, aquí fue un pestañazo geológico muy rápido. Sí. O sea, eso tiene que ser como un remesón para todos que están tratando de proyectar un sistema. Trataron de obviamente, eliminar un poco, o vapulear todo lo que pudieron este esquema del cámbrico, pero luego empezaron a surgir cada vez más artículos científicos, y lo que se pensaba era una solución puntual. No, hoy se sabe que ya es general, no hay cómo negar la explosión cámbrica. Que no eso no es una cosa local, sino que eso fue a nivel del planeta. Efectivamente. Sí. Entonces eso es muy interesante. Los fósiles, en el fondo, es una maravilla, como digamos, reconocemos allí esa explosión cámbrica. Sí. Bueno, no te invité para hablar de fósiles, porque sé que eso da para mucho, pero mucho. E inclusive hay mucha diferencia de opinión, ¿verdad?, sobre los fósiles. Entonces, pero claro, es difícil, y tampoco lo manejo muy bien yo. Qué bueno. Bueno, eso en cuanto a la explosión cámbrica. Ricardo, ¿por qué entonces crees que hay tanta, a ver, ¿cómo decirlo? Miramos a todas las informaciones, cuesta, ¿verdad?, porque es un mundo inmenso, grande, toda la información genética, de, ¿cómo se llama?, biológica, todo este desarrollo, tantas cosas, cuesta sintetizar a una simple una simple explicación. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que yo veo, lo leo, yo soy laico, entre comillas, leo las cosas en diario, revista, online, qué sé yo, pero no me dan una respuesta uniformada de cómo nació todo esto. Nosotros como creyentes en la palabra de Dios creemos que Dios habló en dos libros. Uno es la ciencia, la creación o la naturaleza, a veces es mejor decir creación, porque no es natural por sí sola, o el libro de la Biblia. Estuvimos juntos con un doctor que vino de Sudáfrica también, hizo una exposición sobre aquello, donde Galileo también hizo referencia, al igual que Copérnico, a los dos libros de Dios. ¿Qué piensas tú de eso, del libro de la creación, y cómo nos ayuda el libro de la Biblia a entender la relación de las dos? Concuerdo plenamente en esa definición de los dos libros, ¿no? Existe un complemento, existe una relación entre ellos, no una situación de divergencia o de divorcio, todo lo contrario. Y es muy interesante que el nacimiento de la Reforma, hay muchos libros de historiadores, de filósofos de la ciencia, por supuesto de teólogos también, pero de historiadores seculares y de filósofos de la ciencia, en que reconocen que la ciencia moderna surge en el siglo XVI, poco tiempo después de la Reforma. No es que antes no haya habido desarrollo científico, lo hubo, pero escaso y en muy pocas áreas. Por ejemplo, algo de astronomía, los egipcios unos 3.000 años antes, unos 1.800 años antes también, poco matemática, en fin, los asirios por aquí y por allá, pero muy escasa. Pero ¿cuándo surge lo que historiadores como Alfred North Whitehead ¿no es cierto? U otros también en la misma línea, que hablan de la mentalidad científica? ¿Cuándo surge la mentalidad científica con desarrollo en todas las áreas de la ciencia? Después de la Reforma del siglo XVI. ¿Y dónde
por lo tanto, las grandes líneas científicas que uno conoce hoy día. La química con Boyle, absolutamente cristiano. La física con Newton. La astronomía con Galileo, con Kepler. Kepler también, biología, lo que hemos estado hablando aquí, ¿no es cierto?, de la nomenclatura zoológica, la taxonomía, con Carolus Linneo, todos ellos cristianos. De la gran mayoría de los científicos en la llamada, ¿no es cierto?, era de la ciencia moderna cuando surge en el siglo XVI, todos cristianos. Porque ellos veían, ¿cuál fue el punto de partida? Es que tú, para investigar, partes con un acto de fe. Partes con, o sea, tú vas a investigar algo donde sabes que hay principios, que hay orden, que hay una estructura, que tú puedes determinar esos principios, esas regularidades a través de tu investigación. ¿Y quién te da ese contexto, esa metanarrativa de que existe orden, de que existe la Biblia? Antes del siglo XVI, muy pocos tenían acceso, los grandes religiosos, ¿no es cierto? En fin, después que la religión un poco deformada de la época, ¿no? Los religiosos deformados, no la Biblia, sino que los religiosos. Los religiosos eran los exclusivos. Los exclusivos para ellos, y en latín, pero la Reforma, a traducirle la distinta, surge también la imprenta, ¿no es cierto?, de Gutenberg. El primer libro que se imprime es la Biblia, se traduce a muchos idiomas y la gente tiene a su alcance una explicación del porqué. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, luego los seres vivos, el ser humano, etcétera, y para qué fue creado. Entonces, Romanos 1:20 nos desafía justamente a eso, ¿no? Que este poder excelso de Dios, en fin, sus propósitos se ven claramente a través de las cosas hechas. O sea, nos invita a investigar, a buscar principios y regularidades, y por lo tanto existe un complemento en lo que es la creación y el libro de la creación y la Biblia, porque efectivamente no están hablando del mismo Dios creador, ¿no? ¿Cuándo surge el quiebre? La mayoría de los historiadores tienen claro esto: mediados del siglo XIX, 1859, cuando surge el libro del origen de las especies, en donde se le da una explicación naturalista al origen de los organismos vivos, y por lo tanto ya se tiende a anular la propuesta bíblica. Mediados del siglo XIX. Mediados del siglo XIX. O sea, y después el modernismo, ¿verdad?, que empezó a redefinir todo y cambiar las bases. Ricardo, qué interesante. ¿Te acuerdas cuando escuchamos, puedo hacerme una alusión a un punto del libro que el Dr. Block mencionó, que presentó aquí en la Universidad Católica, que él hizo mención de la gracia, que se ve la gracia de Dios en la ciencia? Él estudia obviamente astronomía o cosmología. Curioso para saberlo. ¿Qué piensas? ¿Se nota la gracia de Dios, Ricardo, también en la biología marina? Absolutamente. ¿En qué sentido? En cualquier área científica que uno encuentra gracia y encuentra belleza. Ha habido artículos científicos y respaldados por filósofos de la ciencia importantes, en donde señalan que uno de los grandes problemas de la evolución es explicar la belleza y explicar los propósitos. Se supone que todo es sin propósito y sin sentido, y tú encuentras belleza. En donde mires encuentras belleza. Hay digamos, un físico teórico chileno, originalmente digamos tenía un nombre, pero luego se cambió por un problema familiar, se cambió su nombre, Claudio Bunster, de categoría mundial, un físico teórico. Y un periodista le pregunta: ¿por qué usted estudia las matemáticas del universo? ¿A quién le sirve eso? ¿A quién le sirve? Y le dice: a mí. Porque descubro la belleza de las matemáticas con lo que está construido el universo. Y para eso a mí me fascina, me llena internamente. Albert Einstein, desde su panteísmo, también algo lo dijo, ¿no? Lo más incomprensible del universo es que lo podemos comprender a través de la física, de las matemáticas, y deleitarnos con la belleza que tiene detrás. Entonces tú encuentras belleza en los seres vivos, en los ecosistemas, pero también encuentras belleza en las matemáticas que ordenan el universo. Entonces, al final, efectivamente,
uno se deleita, digamos, en descubrir eso. Y ahí está Romanos 1:20, ¿no? Sí, justamente. La propuesta de Romanos 1:20. Tremendo, tremendo, ¿no? O sea, la cantidad por decir, el mensaje, la verdad, la demostración de todas estas cosas que vemos en el mundo creado reflejan la inteligencia, poder, gloria y majestad del Creador. Entonces, claro, se lee ahí. Uno está leyendo en la creación quién es o quién está detrás de eso y quién fue el Creador. Es tan hermoso pensarlo. Bueno, Ricardo, se me está yendo un poco el tiempo, pero tengo una pregunta general nomás para dejarte. Me gustaría que nos diera un poco de apoyo a mis oyentes en algo. ¿Qué le dirías a un cristiano, Ricardo, que a lo mejor está empezando a dudar de la credibilidad, de la credibilidad y también de la posibilidad de tomar a valor literal la Biblia? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo podías ayudar, animar, instruir a un cristiano que a lo mejor empiece a cuestionar la Biblia? Bueno, hay una rama dentro del ámbito teológico que es la apologética, ¿no? Que es la defensa de la fe, la defensa bien fundamentada. Y yo le diría que se haga asesorar por personas que tienen algún conocimiento al respecto, que se manejan en el ámbito apologético, la apologética seria. Hay muchos muy buenos libros publicados por científicos de talla mundial en esto. Hay programas de televisión serios en apologética, este mismo que tú haces, por ejemplo. Yo mismo participé como coautor recientemente de un libro, Los Orígenes, ahí tengo 7 capítulos de apologética. Ah, qué bueno, sí, me lo comentaste. Muy bien. Está disponible ya ese libro, ¿verdad? Está disponible en Amazon. ¿Cuál es el título? Los Orígenes, el plan A de Dios, Génesis del 1 al 11. Maravilloso, hay que buscarlo, hay que buscar ese libro. Está en Amazon. Yo leí una muestra nomás en Amazon, pero son como 30 páginas nomás. Sí. Y bueno, ahí por ejemplo yo tengo 7 capítulos de apologética en donde trato este tema del origen de las especies, el origen de la vida, con una experiencia de más de 30 años estudiando miles de artículos científicos. Tengo 40.000 artículos científicos en mi computadora ordenados por categoría, más de 40.000. Más de 40.000. O sea, hay alguna experiencia trabajada allí en filosofía y la ciencia y en ciencia que permiten ponderar adecuadamente qué es lo que es dogma y qué es verdaderamente conocimiento. Entonces, yo les diría que busquen allí, ¿no? Dentro de la misma ciencia tenemos alertas. Hay una revista científica de genómica el número 1 en el mundo, diría yo, que es Genome Biology. Su director escribió en 2010 un título que lo llamó Sombras en el muro. Y él dice, los biólogos nos hemos quedado mirando sombras en el muro, porque no hemos quedado con los dogmas. ¿Está en inglés o en español? Está en inglés. Está en inglés. Está en inglés, sí. Está publicado en Science o en Nature. Bueno, y es importante entender entonces que hay que separar la cosa dogmática, ¿no? de lo que es el conocimiento real. Y la apologética, en este caso la buena apologética, les puede ayudar a los hermanos que tienen dudas. Súper, excelente. Me gustaría tener ese libro. Ya está impreso, ¿verdad? También se puede comprar el tuyo, en el cual contribuiste a los capítulos. Ese libro no está en la librería, está en Amazon. Uno tiene que pedirlo por internet. Bueno, ahí tenemos que hablar de la editorial Crece, Ricardo. A ver si podemos ayudar a traer copias. Qué bueno, sí. De hecho, como digo, alcancé a leer unas cuantas páginas y me pareció muy, muy valioso el libro. Finalmente, para concluir, ¿qué le dirías, Ricardo, a un no cristiano, pero que le interesa encontrar la verdad? Alguien que más bien siempre ha leído lo que dicen los no cristianos o lo que dicen los científicos. ¿Qué le dirías a un no cristiano que quiere conocer la verdad en estos temas? Muy interesante. En la historia tenemos casos de no cristianos, de ateos, que honestamente, sin una cosa dogmática, ¿no? Sino honestamente han intentado buscar, y algunos han intentado incluso con muchos recursos, de contratar a especialistas en arqueología, en paleontología, ir al Medio Oriente y buscar información para decir ustedes están equivocados, la Biblia no es correcta, y se han encontrado con evidencia tras evidencia tras evidencia, y finalmente han digamos, abrazado los conceptos bíblicos, en fin, las enseñanzas bíblicas y la propuesta de creación. C.S. Lewis, Josh McDowell, Lee Strobel y tantos otros grandes escritores
cristianos siendo que fueron ateos, Sí, ¿no? Que fueron ateos, y que luego buscaron honestamente, que lograron. Porque el tema está que hoy la academia está básicamente fundamentada en dos pilares filosóficos, naturalismo y materialismo. Y es lo que uno escucha en colegios y es lo que uno escucha en la universidad. O sea, entonces claro, ignorante. sacarse esa situación dogmática, naturalista y materialista no es fácil. Y por eso tienen que indagar un poco más allá. Y eso sería mi sugestión. No escuchar las voces populares, ¿verdad? Porque las voces populares más bien busquen también su propia filosofía, busquen su propia finalidad. Bueno, Ricardo, esta conversación ha sido excelente, muy provechosa. Te agradezco el tiempo. Muchas gracias. Queremos también vamos a compartir, ¿cómo se llama? El libro. Voy a compartirlo en el canal. También queremos invitarte a verlo ahí. Pero también queremos darte una invitación para que eventualmente con nosotros en Defensores de la Verdad nos puedes aportar en alguna manera, quizás en el blog o alguna cosa, algún artículo. Sí. Y especialmente con la mirada que es la nuestra, que la verdad fluya alrededor del mundo de habla hispana. Eso es mi gran preocupación, que el mundo necesita escuchar la verdad en español. Sí, está en inglés, inclusive está en alemán, está en, no sé, italiano, pero también mejorar la apologética en español. Así que gracias por tu contribución, Ricardo. Ha sido una tremenda bendición tenerte acá. Muchas gracias. Gracias.